El 6 de mayo de 1937, la aeronave más grande jamás construida por el ser humano intentaba realizar un aterrizaje de rutina en Nueva Jersey, Estados Unidos, después de cruzar el Océano Atlántico. En apenas 34 segundos, se convirtió en una bola de fuego frente a decenas de testigos, periodistas y cámaras de cine. La frase de un locutor de radio que transmitía en vivo, diciendo «Oh, la humanidad», quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. Esta es la historia completa del Hindenburg, cómo se construyó, por qué explotó, y cómo ese único accidente terminó por completo con la era dorada de los viajes en dirigible. El LZ-129 Hindenburg era un dirigible rígido alemán, construido por la compañía Zeppelin, y era la aeronave más grande jamás construida hasta ese momento. Medía casi 245 metros de largo, más del doble que un Boeing 747 actual, y contaba con un diámetro de más de 40 metros. Era el sucesor del exitoso Graf Zeppelin, que desde 1928 había ofrecido un servicio regular de pasajeros entre Europa y América sin mayores contratiempos. El Hindenburg fue pensado como la máxima expresión del lujo aéreo de la época. Contaba con camarotes privados, un elegante comedor con vistas panorámicas, una sala de lectura, y hasta un salón con un piano de aluminio especialmente diseñado para reducir el peso total de la nave. Un pasaje de ida entre Alemania y Estados Unidos costaba el equivalente actual a varios miles de dólares, reservado casi exclusivamente para la élite económica de la época. Voló por primera vez en marzo de 1936, y completó 10 viajes exitosos entre Alemania y Estados Unidos sin ningún incidente durante su primera temporada. El Hindenburg no era solo una hazaña de la ingeniería, también era una poderosa herramienta de propaganda para la Alemania nazi. Llevaba enormes esvásticas pintadas en sus aletas de cola, sobrevoló la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, y en varias ocasiones fue utilizado para arrojar folletos de propaganda política sobre distintas ciudades alemanas. Para el régimen de Adolf Hitler, este gigante volador representaba el poderío tecnológico y la superioridad que buscaban proyectar ante el mundo entero. El Hindenburg había sido diseñado originalmente para volar con helio, un gas mucho más seguro porque, a diferencia del hidrógeno, no es inflamable. Sin embargo, Estados Unidos, prácticamente el único productor mundial de helio en esa época gracias a sus yacimientos de gas natural, mantenía restricciones a la exportación de ese gas hacia la Alemania nazi, como parte de las tensiones políticas internacionales de la época. Sin otra opción viable, los ingenieros alemanes tuvieron que llenar sus enormes celdas internas, 16 en total, con hidrógeno, un gas mucho más liviano y eficiente para generar la sustentación necesaria, pero también extremadamente inflamable ante la más mínima chispa. Esa decisión, tomada por necesidad política y no por elección técnica, resultaría fatal apenas un año después. El 3 de mayo de 1937, el Hindenburg partió desde Frankfurt, Alemania, en la primera de 10 travesías transatlánticas programadas para su segunda temporada de servicio comercial. A bordo viajaban 36 pasajeros y una tripulación de 61 personas. El cruce del Atlántico transcurrió sin sobresaltos, aunque fuertes vientos en contra retrasaron considerablemente su llegada a destino, obligando a modificar el horario original de aterrizaje previsto para esa mañana. Finalmente, en la tarde del 6 de mayo, con varias horas de retraso sobre el horario original, el Hindenburg se aproximó a la estación aeronaval de Lakehurst, en Nueva Jersey, para iniciar su maniobra de aterrizaje. El clima de esa tarde era inestable, con tormentas eléctricas en la zona que habían obligado al capitán a esperar y sobrevolar la costa antes de intentar el descenso. Numerosos periodistas, fotógrafos, y el equipo de tierra encargado de amarrar la nave ya esperaban en el lugar, ansiosos por presenciar la llegada de esta maravilla tecnológica. Entre ellos se encontraba Herbert Morrison, un locutor de radio que había viajado hasta allí únicamente para grabar un reporte de rutina sobre la llegada del dirigible, sin imaginar que estaba a punto de presenciar y narrar uno de los desastres más recordados del siglo XX. Mientras el Hindenburg soltaba sus cuerdas de amarre hacia el equipo de tierra, algunos testigos, incluyendo a un profesor de la Universidad de Princeton, aseguraron haber visto un tenue resplandor azulado parpadeando a lo largo del lomo de la nave, un fenómeno eléctrico atmosférico conocido como fuego de San Telmo. Apenas un minuto después de esa observación, se escuchó un sonido similar a un crujido proveniente de la parte trasera de la aeronave, y de inmediato, un resplandor rojizo comenzó a hacerse visible justo delante de la aleta superior de la cola. En cuestión de segundos, las llamas envolvieron por completo la parte trasera del Hindenburg.
El hidrógeno que llenaba sus celdas internas, altamente inflamable, alimentó un incendio que se propagó a una velocidad extrema a lo largo de toda la estructura. La popa de la nave cayó primero hacia el suelo, mientras la proa permanecía brevemente en el aire antes de desplomarse también. Todo el proceso, desde la primera chispa visible hasta que el esqueleto de la aeronave quedó completamente reducido a los restos en tierra, duró apenas entre 32 y 37 segundos, según los distintos testigos que lo presenciaron. El locutor Herbert Morrison, que estaba grabando su reporte de rutina para una radio de Chicago en el momento exacto del desastre, quedó completamente conmocionado al narrar en vivo lo que estaba presenciando frente a sus ojos. Entre lágrimas y con la voz quebrada, pronunció la frase que se volvería tristemente célebre: «Oh, la humanidad». Su grabación, transmitida al día siguiente a través de una de las primeras cadenas de radio de costa a costa en Estados Unidos, ayudó a convertir al Hindenburg en uno de los desastres más documentados y recordados de la historia moderna. De las 97 personas que viajaban a bordo del Hindenburg, 62 lograron sobrevivir, muchas de ellas saltando desde la estructura en llamas cuando ésta todavía se encontraba a varios metros de altura. En total, murieron 35 personas que viajaban en la aeronave, sumadas a un integrante del equipo de tierra que se encontraba trabajando en la zona de aterrizaje. La rapidez con la que el personal de tierra corrió hacia las llamas para intentar rescatar a los sobrevivientes, arriesgando sus propias vidas, fue destacada como un acto de enorme heroísmo en los días posteriores al desastre. Tanto una comisión de investigación alemana como una estadounidense estudiaron minuciosamente los restos del Hindenburg en busca de una causa definitiva. La teoría más aceptada sostiene que una fuga de hidrógeno se combinó con el oxígeno del ambiente, y que una chispa de electricidad estática, generada por las condiciones climáticas húmedas de esa tarde, terminó encendiendo la mezcla. Otra hipótesis analizada por los investigadores señalaba que el recubrimiento exterior de tela de la aeronave, tratado con una pintura especial para impermeabilizarlo, podría haber sido inusualmente inflamable, contribuyendo a la rapidez con la que el fuego se propagó por toda la estructura. La posibilidad de un sabotaje intencional, motivado por un acto de resistencia contra el régimen nazi, también circuló durante décadas, pero nunca pudo comprobarse con evidencia sólida. Hasta el día de hoy, casi 90 años después, no existe un consenso absoluto y definitivo sobre la causa exacta del incendio. El desastre del Hindenburg, capturado en fotografías y en película que se proyectó en cines de todo el mundo al día siguiente, terminó de forma instantánea con la confianza del público en los viajes comerciales en dirigible. A pesar de que este tipo de aeronaves llevaba más de 3 décadas operando sin grandes incidentes, ningún otro Zeppelin volvió a transportar pasajeros de forma regular después de esa tarde de mayo de 1937. Incluso el propio Graf Zeppelin, que hasta entonces había tenido una carrera intachable, fue retirado de servicio apenas meses después del accidente. Las aeronaves más grandes que existen en la actualidad utilizan exclusivamente helio, a pesar de su costo mucho más elevado, precisamente para evitar que una tragedia como esta pueda repetirse. Hoy, casi 90 años después, en el lugar exacto del accidente en Lakehurst, Nueva Jersey, se conserva un memorial permanente en su honor. Si te gustó este vídeo, contame en los comentarios qué otro desastre histórico te gustaría que resumamos la próxima vez.